Al día de hoy, cuando cualquier fan escucha que su obra favorita va a ser tomada por alguna compañía para ser convertida en un live action, sienten miedo, ya que con los años se ha visto que cada película que sacan con esta temática es pésima, porque a pesar de que muchas veces se puede ver que comparten similitudes con el material original, no acaban nunca por tener esa esencia que hizo que en un primer momento estas obras fueran tan popularmente aclamadas. Y es por eso que el día de hoy estaré hablando de los peores live action jamás creados. Así que sin perder más tiempo comencemos. Si tú estás limpio de espíritu. El primer live action del que estaremos hablando será el de Full Metal Alchemist. ¿Qué puedo decirte de esta película? Empezando por la historia, agradezco que al menos no hayan sido tan tontos como la mayoría de los live action, quienes les gusta abarcar una gran cantidad de contenido del material original y resumirlo de manera apresurada en solo 2 horas. Así que al menos agradezco que se hayan tomado las molestias de crear una historia alternativa a los sucesos del anime. Aunque todo esto no quita que la trama sea mala, porque vamos, de verdad el objetivo de los villanos era solo usar la piedra filosofal para crear un ejército de homúnculos invencibles, y tengo que decir de que invencibles no tienen nada, ya que solo bastó un batallón del ejército para destruir toda una oleada de estas criaturas, simplemente penoso. Pero ya dejando de lado la historia, pasemos a hablar de los personajes. Empecemos con los hermanos Elric. Edward, no creo que lo haya hecho terriblemente mal, aunque sí es cierto que en varios momentos de la película se le ha visto que ha llegado a sobreactuar, queriendo uno decirle como espectador que le baje unas rayas a su intensidad, y en otras ocasiones se le ha visto como muy cómico al personaje, como queriendo hacer más amena las situaciones tensas. Algo que al final me ha sacado del personaje. Alphonse, por el contrario, aunque no me molesta su voz, tengo que decir que todo lo demás sí. Cada vez que lo veo como que algo no me termina por cuadrar, se siente como si no me pudiera creer que existe algo así, y sé que hay un montón de trabajo detrás para crearlo, pero al final se llega a sentir raro. Roy, tengo que llegar a decir que es el que mejor me llegó a gustar de toda la película, aunque claro, aún recreando esa mítica escena cuando prende en llamas a Lujuria, nunca llegará a tener la misma emoción e intensidad de la obra original, pero que al final no estuvo nada mal. Ya hablar de los demás personajes sería una pérdida de tiempo, ya que son bastante olvidables, incluso los propios homúnculos que desde el principio nos vendían como los villanos son completamente regulares, y ni hablar de la mente maestra detrás de todo, que después de hacer su revelación como el gran villano, termina muriendo poco después por sus propias creaciones. Así que pasemos al siguiente. Si tú estás limpio de espíritu. Claramente no podía faltar en esta lista Avatar: El último maestro del aire, película que salió por el 2010, época donde todavía no se tenía tan estigmatizado este género como lo es ahora, y por eso mucha gente esperaba este proyecto con muchas ilusiones que al final terminaron por destruirse, ya que la película, a pesar de que se llame Avatar y que se vea a personas manipulando los elementos, no te sientes que estás dentro del universo de Avatar: Las leyendas de Aang. Primero que todo, no te crees que la Nación del Fuego haya podido conseguir derrotar a todas las demás tribus. Sus soldados son bastantes menos imponentes de lo que originalmente son, quitándole su tradicional color negro con rojo para dejarles únicamente el color negro. Grave error. Además, para el que haya visto la serie sabrá que la Nación del Fuego siempre fue armamentísticamente superior que todas las demás naciones, cosa que siempre le daba ventaja durante cualquier conflicto. Y aquí vemos que han reemplazado nuestros emblemáticos tanques acorazados por simples bestias salvajes, no sabiendo al final cómo sentirme con respecto a esto. Pasando a hablar de los personajes, ninguno me gustó. Sokka y Katara se sintieron como simples acompañantes que aportan poco a la historia. Aang, por su parte, no sentí que supiera la responsabilidad de ser el avatar, ya que si miramos la serie notaremos que por mucho tiempo Aang tuvo que pasar siempre muy desapercibido, reuniendo de a poco todas las fuerzas necesarias para la llegada del día prometido, y aquí lo vemos que nada más llega a un pueblo tierra cautivo por la Nación del Fuego se revela inmediatamente como el avatar, algo que puede poner en peligro toda su misión.
el personaje que menos me gustó sería Zuko, y puede que lo siguiente que vaya a decir suene como algo racista, pero créeme, no lo es. Todos recordamos el increíble personaje que es Zuko, y algo que siempre lo caracterizaba era la horrible quemadura de un lado de su cara, esa terrible marca hecha por el Señor del Fuego, un recordatorio constante de la deshonra que sufrió a manos de Ozai, y por eso mismo no sé si es por la tez del actor o porque los productores no querían resaltar tanto la cicatriz de Zuko, pero que al final hayan decidido no resaltar más la quemadura me parece una gran falta a la esencia del personaje. Si tú estás limpio de espíritu. El siguiente live action que estaremos tocando será Shingeki no Kyojin. Siendo sincero, hasta ahora solo me he visto la primera temporada del anime, así que no estoy al tanto de todo el trasfondo de la historia, pero incluso con solo haber visto la primera temporada, claramente se ve que la película se tomó muchas libertades tanto en su historia como en los personajes que busca adaptar, ya que aunque tengamos un inicio muy parecido al anime, este rápidamente cambia con la desaparición de Mikasa, siendo entonces solo Eren y Armin quienes se unen al cuerpo de exploración. Otro cambio fue la sustitución de Levi por la introducción de Shikishima, un personaje medio loco quien parece ser el que también rescató y entrenó a Mikasa de joven, regalándonos así una de las escenas más perturbadoras de la película, cuando se pone detrás de ella y le acerca una manzana a la boca para que la muerda. Bueno, en sí la historia tiene poco sentido, porque según entendí el general del ejército, quien puede convertirse en el titán colosal, rompe una parte del muro para que la gente tenga miedo y no busque salir de las murallas, al mismo tiempo crea todo un plan para reparar la muralla, aunque siendo al final todo un engaño, y en medio de todo esto tenemos a Shikishima, otro que puede transformarse en titán, y quiere hacer una revuelta contra el gobierno tumbando todas las murallas para que las personas sean libres, pero dejando al mismo tiempo que todos los titanes entren. Simplemente toda la historia es una locura sin una pizca de sentido, y que sinceramente no recomendaría a nadie. Por otra parte tenemos los combates. Aquí estoy medio indeciso, porque la lucha entre los titanes no se vieron mal. Pero por otro lado los combates aéreos fueron un absoluto suplicio, se les notaba demasiado la pantalla verde y tenían una muy mala edición. Creo en mi opinión que gastaron todo en crear a los titanes y solo dejaron lo necesario para todo lo demás. Si tú estás limpio de espíritu. En este segundo lugar tenemos a Death Note, no ese Death Note, sino la versión americana creada por Netflix. Esta película, aparte de poseer el mismo título, tener una libreta de la muerte, mostrar un Shinigami y compartir el nombre de algunos personajes, no se parece en nada más al anime o manga, ya que la historia parece la típica historia de Hollywood sobre adolescentes. Por consiguiente no te hagas ilusiones de que verás un duelo magistral de ingenio entre L y Kira, aquí no pasa eso. Light es el típico adolescente que al encontrarse la libreta escribe algunos nombres para probarla, pero sus metas no van más allá de eso, y solo llega a convertirse en Kira por la insistencia de Mia, una chica que al ser la única que le presta atención a Light, le revela todos los secretos del cuaderno. Incluso se puede decir que Mia es la verdadera Kira, ya que la gran mayoría de gente que muere en la película es por su culpa, disputándose al final los dos por el control del cuaderno. Ya pasando a hablar de él, tengo que decir que aunque nos lo presenten como alguien inteligente, en más de una ocasión se le ha notado que es muy idiota, como cuando dedujo que Kira no podría asesinar sin ver su cara o conocer su nombre. El tipo realiza una conferencia de prensa, en donde en vez de colocar un doble, el tipo hace acto de presencia con la total seguridad de que no moriría. Diablos, no importa lo seguro que estés de algo, al menos podrías probarlo con alguien más. Que si te equivocabas la llegabas a palmar. Asimismo, para el final de la película se le va todas las neuronas, persiguiendo a Light por toda la ciudad con arma en mano, olvidándose ya de buscar arrestarlo, para pasar únicamente a querer asesinarlo. Si tú estás limpio de espíritu. ¿Había alguna duda de que este era el peor live action jamás creado, o al menos el que más ha decepcionado a las personas? Dragon Ball Evolution se siente como una película que busca ser realista en el universo de Dragon Ball, y no lo logra.
pareciendo el argumento algo creado por alguien que no ha visto el anime o que solamente lo vio en su infancia y que está usando esos vagos recuerdos para crear la historia, porque nos muestran una Bulma y un Yamcha sumamente planos. Un maestro Roshi que no vive en una isla y que por sobre todas las cosas no está calvo, a un Piccolo que no importa cuántas veces lo vea no me llega a transmitir nada, y por último a un Goku que aunque tratemos de encariñarnos con él, solo puedo verlo como un adolescente calenturiento, que durante todo el transcurso de la película buscará únicamente ligar con la chica que le gusta. Sinceramente el live action que más me ha decepcionado. En conclusión, hay un montón de mierdas en este género de películas, no obstante no hay que perder la esperanza, ya que siempre hay poquísimas excepciones a esta regla, solo hay que esperar que en el futuro estas excepciones se conviertan en la norma, que las compañías aprendan que no basta con que simplemente tomes la historia original y crees un argumento alternativo para que éstas funcionen, sino que tienen que entender a los personajes y los mensajes que estas obras quieren transmitir, para entonces y buscar la mejor forma de adaptarlos. Espero que el vídeo te haya gustado, y si no es mucha molestia por favor suscríbete y dame un me gusta, eso me ayudaría un montón. Nos vemos hasta la próxima, chao.